tribunales, más precisamente dentro donde se encuentra la sala de audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo correccional y criminal, sala que está dispuesta a recibir a los testigos y a todos quienes quieran presenciar con su entrada el juicio a los excomandantes. Son revisados bolsos, portafolios y la gente es registrada con documento de identidad a quien entra para cualquier trámite ajeno a lo que va a suceder aquí en este juicio. Los aprestos finales para el centro de prensa donde trabajarán gran cantidad de colegas con la cobertura de este juicio. Máquinas de teletipo, gran cantidad de máquinas de inscribir y cabinas telefónicos con discado internacional para poder comunicarse con todo el mundo y llevar todo lo que aquí suceda. Se repite el operativo de seguridad del día de ayer, Contralor en las esquinas de Talcahuano y Lavalle pidiendo documentos y credenciales a quienes están acreditados para trabajar dentro del Palacio de Tribunales. 16:25 se retira el doctor Ítalo Argentino Luder luego de prestar declaración en la sala de audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo criminal y correccional. Seguimos en el especial 30 años del juicio a las juntas. En la primera parte nos centramos en cómo se empezó a diseñar ese proceso inédito en la República Argentina, pero también en toda la región. Ahora queremos ir de lleno con lo que pasaba en las audiencias y con los héroes y heroínas. Miriam Lewin es periodista, especialista en periodismo de investigación en diferentes medios, pero testigo, sobreviviente y figura clave. Miriam, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Miriam, ¿cómo era ir a declarar en ese 1985, cuando todavía había situaciones de la dictadura que estaban vigentes? Era un gesto de inconsciencia en un punto, porque con el movimiento pendular incesante entre golpes militares y periodos de gobiernos civiles débiles, nosotros no sabíamos, los testigos que habíamos sido convocados, los sobrevivientes, no sabíamos cuánto tiempo más de democracia iba a haber. No sabíamos si en 1, 2 o 3 meses no iba a haber un nuevo golpe militar. De manera que nosotros decíamos siempre que íbamos a declarar con el bolsito preparado y el pasaporte en el bolsillo. ¿Era una forma de decir? No, era literal, era literal, era absolutamente literal, porque vos fíjate que después hubo intentos de azonadas militares en la época de los Carapintadas, o sea que ir a declarar, después de haber sido citado por el fiscal Estracera y Moreno Campo, entrar a la fiscalía, para todos nosotros fue un gran paso. Del grupo de sobrevivientes de la ESMA hubo algunos que no quisieron ir a declarar y lo fundamentaban. ¿Quién puede responder por nuestra seguridad? Fíjate que mucho después desapareció Jorge Julio López. Claro. ¿Cuántos Jorge Julio López habría tenido la Argentina en ese momento? El poder militar era muy sólido todavía, muy fuerte. Más de 830 personas formaron parte de ese proceso clave para que la sociedad entendiera que eso sí había pasado en el país. Vamos a hacer el repaso, los testigos en el juicio. Se acerca una persona, me levanta un poco lo que me cubría los ojos y me dice: mírame bien, yo soy responsable por vos, yo soy responsable de lo que te pase, de mí depende que vivas o mueras, que vivas o mueras. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo.
Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Creo que los testimonios de sobrevivientes, familiares, ayudaron a que la justicia se ponga los pantalones. Los tenía bastante mal puestos antes de ese momento. Los 833 testigos del juicio a las juntas de 1985 fueron de muchas maneras el sostén del proceso judicial. Por la sala de audiencias de tribunales en la calle Talcahuano expusieron casi sin adjetivos los tormentos, la muerte y la represión. ¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Para nosotros era una reivindicación porque veníamos luchando hacía tiempo por la justicia. Y un juicio como ese nos pareció atractivo desde el punto de vista político, porque era una novedad, digamos, poder llevar a los jefes de una dictadura a un juicio público. Que lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle y tratar de sacarle un nombre para ir a buscar otra gente. Esa era la forma de operar. Fueron la columna vertebral del juicio a las juntas y los que hicieron posible que el juicio a las juntas finalmente se llevara adelante. A los 10 días más o menos volví a visitarlo a Amadeo porque tenía interés en este punto y me dijo, mire Miñone, estaba un poco caído, mire Miñone, Videla no me recibió en cambio el coronel Carlos Cerdá, coronel auditor, secretario legal y técnico de la presidencia en aquel momento, y el coronel Cerdá me dijo, mire Amadeo, le tengo que explicar algo. Las Fuerzas Armadas han establecido como doctrina que los hijos de los subversivos no se eduquen con odio hacia las instituciones militares. Y la práctica de esa doctrina consiste en darlos en adopción a otras familias y cortar todo lazo con su familia natural. Creo que viene bien además rescatarlos a 30 años del juicio a las juntas porque aquellos testigos que declaraban en 1985 declaraban, la mayoría de ellos por primera vez, la mayoría de ellos dando nombres de los genocidas, no solo de Videla, Macera, Agosti, sino de los que todavía estaban en los cuarteles con las armas, ¿no? También era muy difícil para uno frente a Viola decirle desapareció este, a este lo torturaron, a este lo tiraron al río. Pero uno hacía esfuerzos dialécticos para explicarles que había una posibilidad mejor para la Argentina, que se podían hacer las cosas de otro modo, que el pueblo había aceptado la lucha contra la subversión, contra la corrupción. Era totalmente imposible, estaban juramentados. Las historias de las víctimas y los familiares reflejan el compromiso y el coraje que habían asumido para dar testimonio. ¿Es usted pariente, amiga o enemiga de los excomandantes procesados? Ni pariente ni amiga, enemiga como toda la sociedad. Pese a esta manifestación suya, señora, ¿usted considera que puede deponer con imparcialidad en este juicio? Sí, juro, por eso estoy aquí. Muchos de los convocados llegaron de lejanas provincias, sin dinero, con lo mínimo para volver a su casa, sin protección y con la pesada carga asumida de tener que contar lo que otros no podían, porque estaban muertos. ¿Su nombre y apellido? Rosa Dannemann de Edelberg. ¿Qué edad tiene, señora? 81 años. Mi abuela estuvo muy firme, estaba muy firme, muy segura, como todas las madres, todas las abuelas que testimoniaban en ese momento. Era una situación extraña porque la mayor parte de los que testimoniaban tenían alrededor de la edad de mis padres, unos 50 años, y testimoniaban por sus hijos desaparecidos. Mientras que acá era toda una familia, padres, 2 hijos y la esposa de uno de los hijos, una cuñada, por lo cual mi abuela testimoniaba por el conjunto de la familia. Por de pronto una serie de habeas corpus, ¿no? Todos han salido rechazados, todos rechazados. ¿Tiene la indicación de los lugares? Denuncia de los hechos
ante la comisaría 9 y 19. Han tomado la denuncia, pero de ahí no pasó. No han hecho absolutamente nada. Hemos hecho la denuncia al Ministerio del Interior y casi siempre a las oficinas que tenía el Ministerio del Interior íbamos continuamente, iba yo personalmente continuamente a pedir datos, a pedir novedades y siempre nos quedábamos con ninguna novedad. No nos han ayudado nada. Recibían nuestras denuncias, pero no nos han ayudado en absoluto. Ella respondió con mucha certeza y la defensa de los militares no abrió la boca, no se animó a molestarla, que es lo que yo temía. La obligación de la patota. Tranquila, señora. Sí. Si quiere esperar un minuto, podemos... No, está bien. La obligación de la patota era torturar. Lo hacían profesionalmente, lo hacían en forma fría, lo hacían en forma calculada. No necesitaban de ninguna droga, de alcohol, de nada. Estaban absolutamente conscientes de lo que hacían. El primer testimonio creo que lo tomé yo y fue Adriana Calvo de la Borde, que fue un testimonio terrible. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpeme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. No me cansaré de rendirles tributo de cómo tuvieron la valentía de ir a contar sus padecimientos, porque ellos tampoco sabían qué iba a pasar. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. ¿Las defensas quieren formular alguna pregunta? Muchas gracias, señora. Su testimonio ha terminado. El tribunal llama a un cuarto intermedio de 10 minutos. Y sin duda la voluntad del gobierno, yo creo que ha sido trascendental ese gesto de gran inédito y de gran audacia de Alfonsín. Y por supuesto, a medida que se fue revelando esa trama siniestra que estaba en la oscuridad, bueno, yo creo que todo el pueblo argentino, bueno, acompañó de que esto había que cerrarlo con verdad y con justicia. Y cómo no rendir ese tributo. Miriam Lewin formó parte de esos 833 testigos. Y me pregunto, ¿qué protección había? Contaban que algunos venían desde muy lejos con lo justo para el pasaje y para contar a la sociedad. ¿Había un sistema de protección? No, no había ningún sistema de protección. No existía ningún sistema de protección de testigos en ese momento. Ni siquiera había apoyo psicológico como existe ahora. Ahora hay psicólogos del Centro Ulloa acompañando a los testigos que todavía vamos a declarar a los juicios. En ese momento cada uno iba solo con su familia, acompañado por amigos, por familiares, por compañeros y algunos de nosotros tuvimos la lucidez de 1 o 2 noches antes irnos a dormir a un lugar que no fuera nuestro domicilio. Pero por un reflejo que nos quedaba a lo mejor de la militancia, ¿no? Esta cuestión de protegerse dentro de la clandestinidad, pero no, por parte del tribunal no había ningún dispositivo en absoluto. ¿Había algún quiebre, si se quiere llamar, dentro de la familia? Fueron secuestrados, torturados, pero están vivos. ¿Qué pasa en el núcleo familiar, en el proceso del juicio de las juntas? En mi caso, yo te puedo decir que mi mamá me dijo, bueno, ¿para qué te vuelves a meter? Ya está, te salvaste, ¿por qué de nuevo? Yo vengo de una familia judía en la que hubo víctimas del Holocausto
Y cuando yo le dije a mi mamá, si me hubieran llamado a declarar en el juicio de Nuremberg, no me dirías que no me metiera. Y no me dijo más nada. Yo lo sentí como una responsabilidad histórica ineludible, absolutamente ineludible. Asumiendo todos los riesgos. Sí, a ver. Por ese miedo de que por ahí la dictadura vuelve en cualquier momento. Sí, lo que yo tenía en claro es que habíamos aprendido un poco más cómo cuidarnos, creo. No teníamos esos impulsos, yo diría, omnipotentes o mesiánicos que teníamos antes. Sabíamos que éramos vulnerables porque nos habían arrasado, nos habían prácticamente aniquilado. Y los pocos que pudimos sobrevivir, sentíamos este compromiso de hablar, de nombrar a los represores. Conocíamos los nombres, conocíamos los apellidos de los represores, algunos distorsionados, porque los habíamos escuchado alguna vez, pero nunca los habíamos visto escritos. Claro. Conocíamos la fonética, por eso hubo algunas confusiones que permitieron que por un tiempo ellos eludieran no solamente la justicia, también el escarnio público, ¿no? La condena social, que creo que es más allá de las condenas concretas, el mayor saldo del juicio a las juntas. La condena social. Nunca más alguien pudo decir yo no sabía. Nunca más alguien pudo decir los desaparecidos están en Europa. Nunca más alguien pudo decir no se torturó, no se violó, no se robó, no hubo campos de concentración en la Argentina. Miriam, después del 85 y la sentencia en el juicio a las juntas, hubo un traspié, si se quiere, por las leyes de la impunidad, pero los últimos años volvieron a cambiar la historia. Vamos a repasar esa parte de la democracia argentina. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua. Cuando el 9 de diciembre de 1985, el juez León Arslanian leyó la sentencia del juicio a las juntas militares, comenzó un largo y desparejo periodo de defecciones en un primer momento y luego de avances sustantivos en la política de derechos humanos. Videla y Macera fueron condenados a prisión perpetua. El resto de los represores recibieron penas menores. Fue un hecho sin precedentes en la historia institucional de la Argentina y que resonó en todo el mundo. Después tuvimos Semana Santa, la ley de obediencia debida, que el punto final había sido antes, y eso fue por presión militar. Y eso hizo que yo me fuera nuevamente del país. El 4 de junio de 1987, un año y medio después de la finalización del juicio, el gobierno de Raúl Alfonsín dictó la Ley de Obediencia Debida número 23.521. Así, se estableció una presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo grado estuviera por debajo de coronel, no eran punibles. Quedaron fuera de alcance la apropiación de menores y el robo de inmuebles de desaparecidos. Poco antes, en diciembre de 1986, se aprobó la ley de punto final. La legislación establecía la caducidad de la acción penal o su prescripción contra los imputados de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas que involucraba detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos. Hubo un después que fue el comienzo de la impunidad, cada vez peor, hasta la época de Menem y de la Rúa. Eso fue muy malo. Yo recuerdo que después declaré en España, en Francia, en la embajada de Alemania acá, por la Fiscalía de Nuremberg, por compañeros que fueron asesinados en Vesubio, porque no les importaba mucho la nacionalidad del que tenían. Ellos pensaban que estaban librando la Tercera Guerra Mundial y aparte pensaban que le iban ganando. Los organismos de derechos humanos que fueron creando una suerte de canon hoy vigente, que estos delitos tan graves, estos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad, no pueden ser nunca perdonados, ni indultados, ni pueden prescribir, tienen que ser siempre juzgados. Este canon, que yo creo que se comienza a consolidarse en la década del 90, bueno, hoy tiene vigencia universal y yo creo que
a eso ha contribuido mucho el juicio. En octubre de 1989, el flamante presidente Carlos Menem anunció los indultos que dejarían impunes los hechos de terrorismo de Estado durante la dictadura. Así, la impunidad quedó instalada de manera flagrante en la sociedad argentina. Si a la justicia dinámica, actuando y condenando cuando corresponde, le continúa leyes de impunidad hacia el resto de los que fueron responsables y después impunidad incluso a los condenados, es un vacío de justicia enorme. Fue lo que sucedió. Pasaron estas cosas negativas que yo mencioné y luego viene lo positivo, que es que llega un punto en el cual la sociedad, en su mayoría, porque esto no es hay decisiones políticas individuales o de una gestión que son inequívocas, pero también esas decisiones solo pueden ser tomadas en un contexto social que las avale. Tras las leyes de impunidad, los organismos de derechos humanos lanzaron nuevas estrategias. A fines de la década del 90 nacieron los juicios por la verdad, llevados adelante en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Mendoza. Y las madres continuaron con sus rondas y las abuelas redoblaron su búsqueda con la ayuda del equipo argentino de antropología forense, gracias a lo cual comenzó la incesante tarea para recuperar a los jóvenes apropiados. Bajo la consigna "Si no hay justicia, hay escraches", la agrupación Hijos inició una campaña para develar las responsabilidades de los genocidas y lograr su condena social. Eran los escraches. A partir del 25 de mayo de 2003, con la asunción de Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, se instaló una política de derechos humanos basada en los valores de la memoria, verdad y justicia. Decláranse insanablemente nulas. Se anularon las leyes de impunidad. Los centros clandestinos de detención pasaron a ser sitios de la memoria. Se iniciaron las megacausas que investigan los crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, ESMA, La Perla y otros. Y se agilizaron los procesos judiciales en todo el país. La diferencia hoy es que nosotros en los juicios se están contando las historias completas, pero hoy la democracia ha entendido, toda la sociedad o gran parte de la sociedad entendió que lo que se está juzgando es el terrorismo de Estado, es decir, decirle al Estado esto no se puede hacer nunca más. El Estado no puede tener esa política de secuestro, desaparición, torturas y muerte, y deben responder. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez la pena de prisión perpetua. Se avanzó mucho, pero falta todavía. Miriam, 30 años y lo que nos falta todavía hasta llegar a la totalidad de la justicia. Sí, yo creo que todavía falta mucho. Hay delitos que todavía no han sido juzgados, como por ejemplo los delitos sexuales. Los delitos sexuales que no fueron tomados, como habíamos en el caso de María Claudia Falcone, denunciada por Pablo Díaz. Falta también recuperar muchos nietos. Hay un largo camino por recorrer. Por eso yo creo que hay que frenar todas las políticas que relativizan lo que pasó, todas las políticas que niegan lo que pasó, los que intentan decir, bueno, hasta acá llegamos, es suficiente, es hora de sepultar el pasado y mirar hacia el futuro. Eso no va a funcionar. Gracias, Miriam, por todo. De verdad, un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. No se trata de quedarse en el pasado, se trata de afrontarlo con responsabilidad, se trata de seguir en el camino por la verdad y por la justicia. Y depende de todos nosotros, de los ciudadanos, avanzar en ese camino. Gracias a todos ustedes por formar parte de este programa especial 30 años del juicio a las juntas. Hasta una próxima oportunidad.